Desde el 1 de octubre, Franco era el mando único militar en la zona sublevada. Había sido nombrado jefe del gobierno, jefe del Estado y caudillo. El siguiente paso era hacerse con los políticos. Y eso se va a conseguir en el decreto del 19 de abril de 1937, con un decreto de unificación donde todos los partidos de la zona sublevada se unirían en un partido único. Vamos a ver cómo se gestó este decreto. Ya hacía tiempo que alemanes e italianos iban proponiendo a Franco la necesidad de crear un partido único similar al que tenían en ambos países. Parece ser que en enero de 1937 Franco empezó a pensar en ello y la llegada al mes siguiente de su cuñado Ramón Serrano Súñer fue el impulso necesario para la creación de un movimiento político para el nuevo Estado futuro. Franco confiaba mucho en Serrano Suñer por su relación familiar, por su capacidad intelectual, por su experiencia política. En la primavera de 1936 había sido capaz de convencer a muchos jóvenes de la CEDA que pasaran a la Falange. Y por último, a Franco le venía muy bien, ya que Serrano Suñer no tenía bases detrás de él que le apoyaran. Por si todo esto fuera poco, su esposa, Carmen Polo, no le gustaba nada a Nicolás por la forma de vida que llevaba y veía con muy buenos ojos que Franco sustituyera a su hermano por su cuñado. Sin embargo, Serrano Suñer despertaba muchos recelos y hostilidad entre los grupos políticos, tanto a nivel político como a nivel personal. Las ventajas que va a tener Franco y que van a facilitar su tarea para la unificación de los partidos políticos son diversas. Por un lado, el alto nivel de cooperación de todos los grupos. Todos ellos eran conscientes de su supervivencia futura que dependía del éxito del golpe de Estado. Además, compartían todos el propósito de crear un Estado autoritario y corporativo, donde la clase obrera estuviera controlada por el Estado a través de una organización sindical. Sin embargo, todos los partidos, cada uno de ellos quería implantar su sello en el futuro régimen. Y por último, la última ventaja de la que gozaría Franco es que todos los grupos, excepto la CEDA, estaban descabezados, no tenían líder. Renovación Española había perdido a su líder Calvo Sotelo, asesinado antes del inicio de la guerra. La Falange, su líder José Antonio Primo de Rivera, fue fusilado en noviembre de 1936. Y la Comunión Tradicionalista, su líder Falconde, estaba en Portugal, ya que fue la opción que eligió antes de enfrentarse a un consejo de guerra que le había puesto Franco. En cuanto a Gil Robles, que era el único líder que quedaba de los partidos políticos, no va a ser un gran problema. Los primeros meses de la guerra los pasó en Lisboa, ayudando a Nicolás Franco a establecer una especie de embajada nacional oficiosa. Esta embajada estaría formada por aristócratas, diplomáticos y políticos de derechas, y su misión era organizar la compra de armas y material, así como hacer propaganda de la causa y conseguir ayuda financiera. Pero Franco lo dejó muy bien clarito, que no iba a ser bien recibido en la zona nacional. Se estableció una campaña de rumores en contra de Gil Robles, quedando desacreditado por no haber acabado con las izquierdas cuando tuvo la ocasión. A pesar de ello, Gil Robles, el 1 de octubre de 1936, cuando Franco fue nombrado jefe del Estado, suspendió toda la actividad política de la CEDA en aras de un movimiento nacional. Todos los grupos estaban amenazados y, curiosamente, el grupo que se sintió menos alarmado por el decreto de unificación fue la Falange. En estos momentos, con la desaparición, la ausencia de José Antonio Primo de Rivera, la jefatura de Falange era un semillero de rivalidades. Manuel Hedilla ocupaba la jefatura de forma provisional desde el encarcelamiento de José Antonio Primo de Rivera en marzo de 1936. A Franco no le gustaba Hedilla por su radicalidad. Hacía declaraciones diciendo que acabaría con los excesos del capitalismo una vez acabada la guerra civil. Sin embargo, Franco consideraba a Hedilla como más maleable que sus compañeros de la Junta de Mando.
la mayoría de ellos relacionados con el círculo familiar de José Antonio Primo de Rivera, y que eran contrarios a la idea de unificación de falangistas y carlistas. Edilla tenía un plan: llegar a un acuerdo con Franco que le convirtiera en el jefe del partido único y de esa manera relegaría a sus compañeros. El cuartel general de Franco le hizo creer que aceptaría dicho trato y puso como condiciones que Edilla prometiera no oponerse a la unificación y que aceptara un programa social menos radical que el de la Falange. Franco sería el jefe nacional nominal del Partido Único y Edilla sería el jefe ejecutivo, el secretario general de la Junta Política. La segunda parte del plan era convocar una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Falange para que Edilla fuera nombrado jefe nacional y así mejoraría las negociaciones con Franco. Pero el grupo antiedillista reaccionó. Agrupó sus fuerzas armadas en Salamanca y utilizó la Junta de Mando para anticiparse a esa convocatoria del Consejo Nacional para sustituir a Edilla por un triunvirato, formado por Agustín Aznar, Sancho Dávila y José Moreno. Esta sustitución la alegarían de la siguiente manera: Edilla había traicionado a la Falange al consentir la unificación según las condiciones de Franco. De todo este complot del grupo antiedillista, el cuartel general de Franco estaba al tanto de todo. Y entonces ocurrieron los sucesos del 16 de abril de 1937. Salamanca estaba llena de falangistas armados. El cuartel general de Franco recomendó a Edilla que no usara la violencia y dejara seguir el complot de su grupo de oposición. Ese mismo día, por la tarde, el triunvirato se reúne con Franco para explicarle los motivos de la sustitución de Edilla y asimismo expresarle su lealtad y deseo de seguir colaborando en la guerra. Además, entregó a Radio Nacional un manifiesto explicando los motivos del relevo de Edilla. Nicolás Franco evitó que dicho manifiesto se emitiera en la radio. Al día siguiente, Edilla contestó. Creyendo contar con el apoyo del cuartel general de Franco, tomó el cuartel de la Falange por unos cadetes leales de la Escuela Falangista de Milicias al mando del guardaespaldas del propio Edilla, José María Alonso Goya. No había nadie en el cuartel de Falange y entonces marcharon a las residencias del triunvirato. Se produjeron enfrentamientos con 2 muertos, uno de ellos José María Alonso Goya y el otro el guardaespaldas de Sancho Dávila. El 18 de abril de 1937 se convocó el Consejo Nacional de Falange, donde Edilla será elegido como jefe nacional. Ese mismo día, por la tarde, Franco dio las siguientes órdenes: arrestar a los miembros del triunvirato por provocar desórdenes en la retaguardia y al mismo tiempo silenciar las noticias del suceso del 16 de abril, que no se conocerían hasta 8 días después por la revista Fotos, donde Edilla era el que controlaba dicha revista. Por otra parte, Franco anunció públicamente la fusión de Falange y Comunión Tradicionalista para formar un partido único. Este acto tuvo la presencia de Edilla, pero Edilla no sabía lo que iba a ocurrir en dicha conferencia de prensa. De hecho, pensaba que era una reunión para dar publicidad y publicar su recién nombramiento como jefe nacional por el Consejo Nacional de Falange. Al día siguiente se publicó el decreto de unificación el 19 de abril de 1937. En la redacción del decreto no participaron ni falangistas ni carlistas. Se decía que Franco era el jefe del partido con plenos poderes y tenía el derecho a nombrar el 50% de los miembros del Consejo Nacional y el resto sería elegido por los nominados. A continuación dio órdenes a las secciones locales falangistas y carlistas de que estaba totalmente prohibida la propaganda partidista y que esa propaganda había que orientarla hacia la integración del movimiento y la exaltación del caudillo. Pero Franco incumplió la promesa que había hecho a Edilla. No le concedió el cargo de secretario general de la Junta Política, sino simplemente le ofreció ser miembro de la Junta Política. Edilla lo rechazó y se opuso a la unificación según las condiciones de Franco, sobre todo al conocer la composición de la mayoría de los miembros de la Junta Política, que eran personas más dóciles
las personas más dóciles de la Falange y del carlismo, y que eran mucho más leales a Franco que a cualquier ideología política. Franco interpretó este rechazo como un acto de indisciplina militar y ordenó el arresto de Villa el 25 de abril de 1937. Un mes después se realizó el Consejo de Guerra contra Villa y después de una investigación se le acusó de ser el responsable de los sucesos del 16 de abril, de tener contactos con la zona republicana e incluso de planear un atentado contra Franco. La sentencia fue pena de muerte acusado de rebelión militar. 2 meses después, el 19 de julio de 1937, la pena fue conmutada por cadena perpetua, sobre todo gracias a la intercesión de Ramón Serrano Suñer, ya que le convenció a Franco de que la ejecución dañaría mucho la imagen del nuevo régimen y además crearía la figura de un nuevo mártir. Hedilla no estuvo toda su vida en prisión, solo estuvo 4 años bajo severas condiciones y cuando salió nunca volvería a ejercer un cargo político. A este nuevo partido se le conoció en la calle como el Movimiento. Este partido tenía una escasa autonomía política y todos estaban obligados a aceptar a Franco como su jefe único. Los llamados camisas viejas, los que fueron la oposición a Manuel Hedilla, curiosamente, se integraron en el nuevo partido, ya que había dos elecciones meridianas a elegir. Una, o eras leal a Franco y tendrías acceso a los privilegios del poder, o te oponías a Franco, perderías tu posición, podrías acabar en la cárcel y tal vez fueras ejecutado. A partir del 19 de abril de 1937, Franco tenía todo el poder militar y político.